para escuchar la palabra del Señor. El hermano Oreste queda con nosotros. Demos ese aplauso a esa palabra. Aleluya. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga a todos en esta tarde. Como lo decían mis hermanos, que el Señor les bendiga a los hermanos, ¿verdad?, que nos están visitando en esta tarde. Son bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a leer, hermanos, el libro de Números, capítulo número 22, y vamos a leer el versículo número 27 hasta el número 28, hasta el número 31. Libro de Números, capítulo número 22, el verso número 28 hasta el 31. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado hasta 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviese espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Amén. Vamos a pensar esta tarde, hermanos, bajo un pensamiento: no platiques con un burro. Al escuchar esta lectura, cualquiera de nosotros, ¿verdad?, puede pensar de que quien estaba hablando con un burro era Balaam. Y era cierto, estaba hablando con una asna. Pero, ¿por qué el hecho de no platicar o no hablar con un burro? Porque a estos animales de carga nosotros los conocemos, ¿verdad?, porque son desobedientes. Y por eso, ¿verdad?, muchas veces a alguien que es desobediente nosotros le decimos: es que este es bien burro. Pero a veces, hermanos, los animales no se asocian con lo que uno muchas veces los identifica. Fíjense que estos animales que uno, ¿verdad?, los llama burro y dice es burro porque es desobediente. Fíjense que en algunas ocasiones no es que del todo sean así. Hace ya bastante tiempo estuvimos también acá, ¿verdad?, compartiendo un pensamiento que quizás más de alguno lo ha de recordar. Y decíamos que no todos los burros son tan burros. ¿Y por qué decíamos eso? Porque si se recuerdan de el asno que cargó a Jesús en la entrada triunfal, ¿cuánto tiempo tuvieron que amansar a ese asno que dice la Biblia que nadie lo había cargado? Les costó a los discípulos del Señor traer ese asno a Jesús y que Jesús, hermanos, se subiese sobre de él. No. Fíjense que los discípulos llegaron, desataron el asna y el pollino, lo trajeron a Jesús. Y en ningún momento encontramos en la palabra del Señor que haya habido alguna resistencia del asna, alguna resistencia del pollino. No encontramos, hermanos, ninguna resistencia. Lo traen ante Jesús, le ponen el manto y Jesús se sube sobre de él. Y no hizo, hermanos, ninguna acción por querer botar la carga que llevaba en ese momento. Sumiso, obediente.
haciendo, ¿verdad?, el trabajo para lo cual él había nacido. Y muchas veces, hermanos, decimos, ¿verdad?, ese animal es un animal que desobedece. Y no es cierto que muchas veces somos más desobedientes nosotros, los seres humanos, que decimos, ¿verdad?, tener buenos sentidos, conocimiento, entendimiento, razonamiento, y podemos seguir mencionando cualidades que como seres humanos tenemos y que nos diferencian, ¿verdad?, de los animales. Pero no es cierto que en el arca también entró el burro. Y fíjense que no entraron más de dos, porque la ley y el mandato de Dios esa era. ¿Usted cree que si Dios le hubiese dicho a Noé, ve y mete unas 10 parejas de asno en la barca, cree que solamente esas 10 hubieran habido? No. Estoy seguro que hubiesen hecho fila para entrar a el arca. Pero ¿cuántos seres humanos entraron? A excepción de la familia de Noé. Ninguno. Y esto, ¿verdad? La asna con el asno, entró solamente una pareja porque Dios así lo había dicho. Pero estos animales obedientemente vinieron y entraron en el arca. Ahora, esta asna que está hoy platicando con Balaam, un profeta, después de todo lo que había pasado, dice de que Jehová abrió la boca de el asna y le hace una pregunta a Balaam y le dice: ¿por qué estás maltratándome? ¿Por qué me estás azotando? Fíjense que en ningún momento Balaam, hermano, se admira porque el asna le hable. En ningún momento Balaam, hermano, se sorprende porque el asna le esté hablando. Al contrario, se pone a discutir. Le dice el asna: ¿qué te he hecho para que me azotes? Y fíjense que el asna sabía hasta contar. ¿Cuántas veces dice que lo había azotado? Lo había azotado 3 veces. Nos doman quizás a más de algunos de los que estamos acá. 3 veces me has azotado, le dice. ¿Acaso no te he sido sumisa desde el principio hasta el día de hoy? Y Balaam le dice: tenés toda la razón. Nunca había pasado lo que hoy está sucediendo. Y cuando Balaam le dice: tenés toda la razón, dice que Jehová abrió los ojos de Balaam y vio, dice, a un ángel con una espada desnuda, desenvainada. ¿Con qué? Con intención de demostrar de que muchas veces habemos personas que creemos de que somos muchas veces mejor que otras personas, e incluso creer que tenemos más entendimiento o razonamiento que algunos animales, y no percibimos, no nos damos cuenta del peligro que está a nuestro alrededor. La pregunta es: ¿por qué esta asna en primer lugar se desvió del camino? Porque veía al ángel de Dios. En segunda ocasión, dice que iba, hermanos, por un lugar donde lo que habían eran viñedos y quizás solamente había un callejón donde cabía una asna y el que iba montado. Y el asna, al ver el ángel, se pegó a la pared de aquel callejón y dice que le
uno usa, ¿verdad?, una palabra acá, amordazar, dicen algunos, apretar, dicen otros. La cuestión fue que el pie, hermano, se lo remachó entre la pared y el asna. Y fue, hermanos, algo que encendió la ira del profeta y la vuelve a azotar. Luego dice de que ya no había en el camino espacio donde el asna se pudiese ahorillar. Y lo que hizo el asna fue que mejor se echó. No camino y sin camino no solamente va a perecer este desobediente, sino que voy a perecer yo también. Y comienza a azotar a aquella asna. Ahí comienza, hermano, lo que fue la conversación entre este animal y uno, ¿verdad?, que se dice ser profeta. Pero leyendo la historia, fíjese que era más desobediente, y podemos llamarlo así, más burro Balaán que el asna. En primer lugar, hermanos, no debemos de platicar con burros, porque el burro, hermanos, es desobediente. Y decíamos, no es que los burros sean desobedientes, sino que a veces, ¿verdad?, hemos tildado a estos animales de tener esa conducta. Pero ya decíamos, a veces somos más desobedientes los seres humanos. Y decíamos que no debemos de platicar, hermanos, porque como cristianos debemos de tener cuidado con quienes platicamos, con quienes conversamos. ¿Se recuerdan la primer pareja en el huerto de el Edén? Adán y Eva. ¿Se recuerdan con quién entabló una plática Eva? Con una serpiente. ¿Y a qué lo llevó el fin de esa plática entre la serpiente y Eva? Al pecado, a la caída del ser humano. Pablo habla y dice, ¿verdad?, que las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. El proverbio número 26, el verso número 4 dice, nunca respondas al necio. Yo había escuchado ese proverbio y decía, no respondas al necio. Y leyéndolo bien dice, nunca respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas un necio como él. Entonces, hermanos, debemos de cuidar con quién nos vamos a sentar a platicar. No porque un animal nos vaya a hablar, no porque alguien, ¿verdad?, como el asna que le habló a Balaán, vaya a platicar con nosotros, sino muchas veces personas siendo utilizadas para dañar nuestra vida espiritual. Decíamos, ¿por qué no platicar con un burro? Porque un burro, hermanos, es desobediente. Y si no, hermanos, vea lo que dice este mismo capítulo número 22 y el verso 12. Dice, entonces dijo Dios a Balaán, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. La pregunta es, ¿se detuvo Balaán porque Dios le dijo, no vayas con ellos? Para resumirles la historia, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel había subido, iba, ¿verdad?, en conquista de las tierras. Pero llegó a un lugar donde el temor llegó al corazón de un rey llamado Balac. Y dice de que este hombre, hermanos, en verdad le entró el temor. Y vio, dice, que el pueblo de Israel se expandía por toda la tierra. Y dijo, yo he escuchado hablar de un profeta. Y un profeta que Dios le oye. Lo voy a mandar a llamar, dijo. Y fueron a donde Balaán,
habla, hermano, de quién era hijo, habla hacia qué ciudad se dirigían, qué región era donde Balaam habitaba. Y dice de que envió a ancianos. Balac envió a ancianos. Y dice que les envió, dice, presentes. Pero si usted lee los textos, dice que les envió presentes o pago como a un adivino. Y Balaam los recibió. Aquellos ancianos le dijeron: mira que nuestro señor, el rey Balac, quiere que vayas y maldigas al pueblo de Israel. Fíjense que una persona con entendimiento, desde el momento que le dicen quiere que vayas y maldigas, ya como que debería de habérsele encendido un piloto de advertencia y decir: esto como que no. Porque la pregunta es: nosotros como cristianos, ¿estamos para maldición en esta tierra o para bendición? Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas, le dice, todas las familias de la tierra. El problema es, ¿verdad?, que aquel que te maldiga va a ser maldito, pero tú no es que lo vas a maldecir. Él te está maldiciendo y él será maldito. Pero todo aquel, dice, que te bendiga también será bendito. Pero Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la misión de ser de bendición acá en esta tierra. Entonces Balaam recibe a los ancianos y le dice: así es de que Balac quiere que vaya y maldiga al pueblo de Israel. No le bastó y le dijo: aquí te traemos regalos. Él le dice: Balac me puede regalar toda su casa llena de plata, llena de los mejores tesoros, pero si Dios no me deja ir y maldecir al pueblo de Israel, no puedo ir. Parece que es una respuesta de una persona que está firme, que es una persona que se sujeta, que es una persona obediente. Pero más adelante nos damos cuenta de que no es así. Él le dice a los ancianos: voy a preguntarle a Dios, a ver si Dios me deja ir. Y Dios le dice en el versículo que hemos leído, el 12, en el capítulo 22, Dios le dice a Balaam: no vayas con ellos. No vayas con ellos, porque este pueblo al cual te han llamado para que maldigas ya es bendito. Es bendito. Nadie puede maldecir aquello que Dios ya bendijo. Entonces, ¿creen que ahí nomás Balaam desistió de la necedad? No. Los ancianos, ¿verdad?, se fueron y llegaron ante Balaam y le dijo: bueno, y Balaam viene más atrás. No le dijeron, dijo que no iba a venir, que Dios no le había dado permiso. Jehová no le había dado permiso. Dice que Balaam, hermano, dice que escogió a príncipes, ya no ancianos, a príncipes. Y le envió también, ¿verdad?, regalos. Y Balaam dice que también los vuelve a recibir. Y le dice: bueno, yo le dije a los ancianos de que no iba a ir con ellos, porque Dios no me había dado permiso. Pero le dice Balaam: denme un tiempito, voy a nuevamente a consultar con Dios. Y ustedes espérenme acá. Dice que volvió nuevamente Balaam a presentarse nuevamente ante Dios. Y dice el versículo número 13: así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir a vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió, dice Balaam, a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros.
los cuales, dice, vinieron a Balaam. Pasada la noche, Balaam estuvo preguntándole a Dios si debería ir con aquellos príncipes. Y a Dios, ¿verdad?, conociendo la necedad de Balaam, le dice, está bien, anda. Pero eso sí, que vas a decir solamente lo que yo te diga. Si Dios le había dado permiso a Balaam, ¿era porque Balaam iba en obediencia? No. Le había dado la libertad hoy por la necedad de Balaam. Ya Dios le había dicho, Balaam, no vayas con los príncipes y los ancianos de Balac, moradores de Moab. No vayas con ellos. Porque al pueblo al cual te están invitando a que maldiga, ya yo lo bendije. Pero como tu necedad es grande, vete. Eso sí que atente a las consecuencias. El desobediente, hermano, el burro es un desobediente. A Balaam ya Dios le había dicho, no vayas, no te muevas del lugar de donde estás. Ahí está bien. Pero este hombre, hermano, siguió insistiendo. Fíjense que a muchos de nosotros quizás nos gana Balaam en la insistencia. Uno dice, ¿verdad? No, yo ya le pedí al Señor por esto, esto y esto, y Él no me respondió y ahí nos quedamos. Este hombre no, siguió insistiendo, y algo, hermano, de lo cual decimos nosotros es una insistencia, pero una insistencia para el mal. Y este hombre siguió insistiendo. Aunque sabe, hermano, que lo que está pidiendo es una desobediencia, persiste en la desobediencia. ¿O usted cree que Balaam, hermano, en ningún momento se dio cuenta de que él estaba actuando en desobediencia? Claro que sí. Muchos de nosotros, hermanos, nos hemos dado cuenta cuando hemos desobedecido. Pero la pregunta es, ¿nos detenemos cuando nos damos cuenta que estamos en desobediencia? No, más tenaces somos. Más cuerudos nos volvemos, más tenaces. Pero este hombre iba en desobediencia y persistió en la desobediencia. Ya, hermanos, muchas veces nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? En el camino para donde quiera que vayamos, pasan pequeños incidentes. Y uno dice, ¿verdad? A saber de qué Dios me está librando. A saber de qué Dios me está guardando. A mí me ha pasado, yo sé que más de algunos de los que están acá le ha sucedido. Pero muchas veces no es cierto de que somos bastante tenaces. Y hemos ya, ¿verdad? Uno dice, no, esto es para que me quede. Esto es para que no desista. Esto es para que no siga adelante. Y muchas veces somos tenaces. Y a veces, ¿verdad? Las consecuencias vienen a ser grandes. Y muchas veces, ¿verdad? Consecuencias que dejan marcas en nuestras vidas. Pero en el ámbito espiritual debemos de ser personas que discernamos, que seamos personas sabias en saber y conocer cuando estamos actuando en desobediencia. Decíamos, hermanos, no platiquemos con un burro porque los burros son desobedientes. Cuando entablemos una plática con cualquier persona, con poquito tiempo, ¿verdad?, que uno converse con esa persona, uno va a saber si esa persona anda en obediencia o anda en desobediencia. Al desobediente, ¿qué vamos a hacer? Cortar esa plática porque no conviene. Con el obediente, ¿verdad? Todo lo contrario, eso edifica y fortalece nuestra vida espiritual. En segundo lugar, no debemos de platicar, hermanos, con un burro porque el burro es egoísta. Y ya decíamos, no es que el animal tenga esas características.
son las actitudes que el profeta presenta, que son actitudes peores que el asna con la cual está platicando. ¿Qué lo movía, hermanos, a Balaam a ir en desobediencia? El egoísmo. Dios le dice en el versículo 12 que leíamos: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. La pregunta es: una persona que en él no haya egoísmo, ¿cree que después de que alguien le ha dicho no vayas? En primer lugar, porque ese pueblo es un pueblo que no me ha hecho ningún mal para que yo le maldiga. En segundo lugar, ya es un pueblo que Dios lo ha bendecido. Y no hay, verdad, maldición que pueda dañar la bendición de nuestro Dios. ¿O creen, hermanos, que hay alguna maldición que pueda dañar, pueda echar a perder una bendición de Dios? No. Y este hombre, Balaam, actuando en egoísmo, después de que Dios le dice: no vayas a maldecir a ese pueblo porque yo ya lo bendije, ¿se detuvo él? No. Fue, hermanos, a donde Balac. Y la pregunta es: ¿Balaam llevaba la intención de bendecir al pueblo de Israel? Fíjense que aunque Dios le había dicho que ya era bendito, ¿no es cierto que hizo varios intentos Balaam en maldecir al pueblo de Dios? Varios intentos hizo. ¿Era por qué, hermano? Porque este hombre, si no maldecía al pueblo de Israel, ¿cree que Balac le iba a pagar? No. ¿Cree que no es egoísmo eso? Que solamente buscar el beneficio propio, que no importa que sea el pueblo escogido por Dios, que no importa que sea el pueblo bendito por Dios, pero yo lo que quiero es ganarme ese precio que Balac está pagando al que maldiga al pueblo de Dios. Mira, quizás me imagino yo a Balaam negociando con Dios. Mira, Jehová, dame la oportunidad de maldecir al pueblo de Israel. De todo lo que Balac me dé, te voy a dar el diezmo. Y si es posible, hasta una ofrenda especial. Hermanos, este hombre en su egoísmo, hundido en su egoísmo, hace, hermanos, esta necedad, esta locura. Porque una persona que se levante contra un pueblo que ya es bendito, esa es una locura. Pelear en contra de Dios, esa es una locura. Y ahora este hombre, con su egoísmo, va y Dios le dice: no vayas a maldecir, pero él quiere ir. Él quiere ganarse esas monedas, él quiere ganarse esos presentes, como si Dios no pudiera darle más de lo que Balac le estaba ofreciendo. ¿Verdad que nunca lo hemos puesto a pensar? ¿Acaso Dios no podía darle más a Balaam de lo que Balac le estaba ofreciendo? Sí podía. Sí, Dios es el Dios dueño de todo lo que existe y aún de lo que nosotros no podemos ver. Entonces, hermanos, este hombre, por su egoísmo, se fue hundiendo. Insistió. Dios le dice: no vayas a maldecir al pueblo, porque este pueblo ya es bendito. ¿Se detuvo Balaam? No se detuvo. Siguió orándole a Dios, pidiéndole a Dios el permiso para que le dejase ir a Moab, al rey Balac.
Y llegando ahí, hermanos, dice de que este hombre comenzó a trabajar para ganarse el presente que el rey le había ofrecido. Vean lo que dice, hermanos, este mismo capítulo número 22 y el verso número 41. Dice: el día siguiente Balac tomó a Balaán e hizo subir a Bamot Baal, y desde ahí vio a lo más cercano del pueblo. El 23 dice: y Balaam dijo a Balac: edificaré aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofreció Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Pero la pregunta es, ¿por qué están ofreciendo estos sacrificios? ¿Lo están haciendo por agradar a Dios? No. Lo están haciendo con la intención de comprar el favor de Dios. Como si Balaam no conociese a Dios. Como que Balac estaba acostumbrado a comprar favores con plata. Balaam le dice: vamos y observemos al pueblo a dónde está. Luego de que lo hayamos observado, edifiquemos 7 altares, 7 becerros, 7 carneros, y comencemos a matárselos a Dios, y verás cómo Dios comienza a aflojar. Y la historia sigue. Lo tomo solamente así, hermanos, porque es extensa. Y dice que cuando no recibieron una respuesta, comenzaron nuevamente a subir. Como queriendo decir, ¿verdad? Quizás aquí Dios no llega, no oye, no alcanza hasta acá. Comienzan a subir más y ofrecer, comienzan a subir más con la intención de doblarle el brazo a Dios. Pero lo que no se había dado cuenta Balaam, aunque era un profeta, y lo que el rey Balac no sabía es que los favores de Dios no se compran ni se venden. Aquel apóstol le dijo, ¿verdad?, a aquel hombre llamado Simón: tu dinero y tú perezcan juntamente, porque el poder de Dios, hermano, no se compra ni tampoco se vende. Entonces, hermano, este hombre en su egoísmo quería maldecir al pueblo de Dios. Hay gente, hermanos, que puede ser de oración, pero no es cierto que puede estar orando para que Dios no haga algo a favor de nosotros. Y usted puede decir: ¿y habrán de esos hermanos? Claro de que pueden haber. En los ranchos no, ¿verdad? En otro lado. Claro, hermanos, en todos lados hay gente malintencionada. Claro, no son la mayoría. Y claro, ¿verdad?, Dios no le va a responder. En algunas ocasiones, ¿verdad?, suceden accidentes que nos pasan, pero no es porque esa oración haya sido poderosa y que Dios le haya dado respuesta a la oración de esa persona. No es así. La palabra del Señor nos da garantía. El Salmo 91 dice: a su ángel mandará acerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra. Entonces, hermano, el egoísta, esta persona, hermano, aunque esté equivocado, aunque se dé cuenta de que no puede negociar con Dios, persiste en su egoísmo. También, hermanos, ¿por qué no debemos de platicar con un burro? Porque el burro, hermanos, es ciego. Es ciego. Y no estoy hablando, hermanos, de ceguera física, sino ceguera espiritual. La pregunta es, de los versículos que leímos, ¿a quién fue que Dios le abrió los ojos? ¿Al asna? No. Al profeta
conocido, ¿verdad?, como el profeta de Jehová. Al profeta Dios le abre los ojos. Se recuerdan en otra ocasión también a un ayudante de profeta, Dios le abrió los ojos. Esto, hermanos, no es algo que uno dice, ¿verdad? No, yo no sufro de ceguera espiritual. Podemos tener ceguera espiritual y no nos hemos dado cuenta. Cualquiera puede decir, ¿verdad? No, yo platico con Dios. Balaán también platicaba con Dios. Dios le hablaba a Balaán. Pero no es cierto de que este hombre iba caminando, hermanos, con ceguera. Dice la Biblia, hermanos, de que la asna había visto a el ángel con su espada desnuda. Y no solamente en una ocasión, en varias ocasiones. Y cuando la asna comienza a entablar conversación con Balaán, es que Dios le abre los ojos. Primero, ¿verdad?, le abre la boca a la asna. Y luego le abre los ojos a Balaán. Y este hombre dice, se da cuenta de que lo que había delante de él era un ángel con una espada. Y reconoce de que por el asna no había sido asesinado. Cayó de rodillas, dice, y se postró. Cualquiera puede decir, de ahí se va a regresar Balaán. Al ver el ángel que está a punto de matarlo. Cualquiera, como lo dice nuestro hermano Lenchito. Alguien, ¿verdad?, con sentido, alguien con razonamiento, pero no. Este hombre persistió. Aunque ya sus ojos habían sido abiertos, pero como que no estaba esta ceguera, hermanos, peor que la ceguera que le había caído el apóstol Pablo, que dice que eran como escamas las que caían de sus ojos. Este Balaán, hermanos, siguió su camino. Dios le dice, vas a ir y vas a decir solamente lo que yo te diga. Y siguió. A veces, hermanos, como lo dijo Jesús, ¿verdad?, los ciegos quieren ser guías de ciegos. Y creen los ciegos de que van por el camino correcto, por el camino indicado. Y Jesús dijo, si un ciego es guía de otro ciego, ambos dos se van al precipicio, se van al hoyo, se van y se caen. Entonces, hermano, ¿a quién podía guiar Balaán con esa ceguera? Bueno, el libro de Apocalipsis, hermanos, habla y dice que Balaán tenía sus seguidores, alguienes que practicaban la doctrina de Balaán. Pero ahora, hermanos, nosotros, sabiendo lo que es este hombre, aunque era un hombre que hablaba con Dios, aunque era un hombre que Dios le respondía, pero que espiritualmente, hermanos, este hombre tenía una ceguera. Nosotros debemos de saber identificar cuando una persona, hermano, tiene buena la visión espiritual. Hace no mucho tiempo yo hablaba, hermanos, de esto en un culto domingo de la tarde, así como estamos a esta hora. Que al principio, ¿verdad?, se veía como que íbamos a ver poco. Habemos, ¿verdad?, no muchos, pero estamos un poco dispersos. Ya se ve diferente. Pero yo decía, hermanos, en esa ocasión, de que pueden aparecer personas al ver, ¿verdad?, el número de hermanos que se están reuniendo en la tarde, con la idea de decirle al pastor, ya no hagamos el culto de la tarde, quedémonos solamente con el culto de la mañana. No vamos a ahorrar luz, no vamos a ahorrar agua, no vamos a ahorrar tanta cosa, ¿verdad?, que se gasta. Y cualquiera puede decir, ¿verdad?, esa persona tiene visión. Esa persona, ¿cómo no la queremos, ¿verdad?, para que administre lo económico? Eso no es visión. ¿Qué le parece a una persona venga esta tarde con necesidad de salvación?
Y diga, ¿verdad? En la iglesia de los ranchos acostumbran a hacer 2 cultos. Y que a última hora hayan mandado decir, ¿verdad? El culto de la tarde no se va a hacer. ¿Crees que vamos en progreso? No. Una persona, hermanos, que dé una clase de esas de consejo, de llevarlo, hermanos, a un examen de los ojos, a ver si es que todavía ve espiritualmente o que hay, hermanos, algo que anda dañando y no ve todavía como verdaderamente debería de ver un cristiano visionario. Entonces, hermano, estas personas tan ciegas espiritualmente, no veía, hermanos, Balaán el peligro que estaba delante de él. Y nosotros, hermanos, como cristianos, sabios, prudentes, deberíamos de darnos cuenta muchas veces el peligro que puede haber delante de nosotros. No esperar, hermanos, que un animal hable y nos diga, hermanos, del peligro que hay adelante de nosotros. ¿Cuántas veces no pudo quitarle la vida este ángel a Balaán? No, en la primera, hermano. Pero él no se había dado cuenta. No se había dado cuenta que la primera ocasión que el asna se desvió del camino fue por salvarlo. No se dio cuenta de que cuando el asna le prensó el pie en aquella pared, era porque se le iba haciendo a un lado al ángel de Jehová. Y que cuando el asna ya no pudo, hermano, pasar por aquel lugar, sacó la cinta el asna y dijo, por aquí no paso. Quizás lo que había quedado, ¿verdad?, era el ojo de una aguja. Y Jesús dijo que era más fácil pasar un camello, pero un burro no, dijo. Se echó. Y dijo, de aquí ni aunque me quiebre esa vara Balaán en el lomo, no me levanto. Y fue así. Y este hombre, hermanos, si hubiese estado cerca de la ciudad de Moab, este hombre se pasa a pie por aquel lugar. Y no se hubiera dado cuenta que el ángel de Jehová estaba en ese lugar. Entonces, hermano, este hombre no veía el peligro que había delante de él. Mejor, hermanos, un animal de carga veía más que el profeta, que es verdad el que uno piensa que tiene visión. ¿Se recuerdan de un profeta que el día de ayer, verdad, hablaba a nuestro hermano Pablo en la campaña? Su ayudante, verdad, fue en busca de los presentes que traía Naamán. Y este hombre, verdad, cuando ve llegar a su ayudante, le dice, ¿de dónde vienes?, le dice. Yo no he ido a ningún lado, le dice. No estaba, le dice, mi corazón, le dice, ahí cuando aquel hombre descendía de su carro, le dice, y te hacía la pregunta que qué es lo que estaba pasando, le dice. Posiblemente, hermanos, Eliseo ya físicamente había perdido la visión. Pero no es cierto que la visión espiritual aún la tenía. La visión, hermano, que lo llevaba a ver más allá de lo que miran nuestros ojos físicos, aún este hombre lo mantenía intacto. Entonces, hermanos, este hombre, aunque era profeta, pero no tenía visión. No había, hermanos, por donde este hombre, hermanos, tuviese visión espiritual. Mejor un animal, hermanos, tenía mejor óptica que él. En último lugar, hermanos, ¿por qué no platicar con burros? Porque el burro, hermanos, no hace el daño, pero tampoco, hermanos, se conforma con no hacer el daño. ¿En qué sentido? Lo que leíamos, hermanos, en el capítulo 23. Dios le dice, no vayas con ellos, no maldigas a este pueblo porque bendito es. Balaán no se detuvo. Dijo a Balac, ya vas a ver cómo Dios me responde. Hagamos altares. Vieras, allá
de los antepasados. Yo me recuerdo, me cuentan historia de un hombre llamado Abraham, cómo le edificaba altares a Dios, a Jehová. Y Dios le respondía, Dios platicaba con él, Dios le dio el hijo de la promesa. Y así como Dios le dio el hijo de la promesa a Abraham, ¿quién quita y Dios nos dé el permiso de maldecir a este pueblo? Edifiquemos altares. Lo hicieron. Trajeron también, hermanos, lo que iban a sacrificar y siguió, hermanos, con la intención de hacer el daño. Claro, Dios no se lo permitió, pero no quedó, hermanos, conforme con que Dios le haya dicho: alto, no maldigas al pueblo porque bendito es. ¿Acaso, hermanos, se quedó ahí Balaam? No. Cuando Dios, hermanos, comienza a hablar por boca de Balaam, le encienden, ¿verdad?, los altares, le sacrifican y Balaam comienza a hablar de parte de Dios. Y lo que comienza a hacer es a bendecir el pueblo de Dios. Balac le dice: Balaam, detenete, hombre. Fíjate que te mandé a traer para que maldijeses al pueblo de Israel. Ya lo has bendecido, le dice, en 3 veces. No, mejor no, le dice, estaban bien con una bendición, le dice, yo ya, para. Y fíjense que Balaam, con intención de ganarse los presentes que ofrecía Balac, le da una estrategia. Y le dice, bueno, este pueblo, le dice, no ocupa ser maldecido, le dice. Ya vas a ver cómo caen ellos solos, le dice. Y no es cierto que los llevó, hermanos, a fornicar. Y no solamente, hermanos, me refiero a fornicar en el sentido de tener relaciones que no son vistas, agradables delante de Dios, sino que fueron, hermanos, a las ciudades de Moab y adoraron a los dioses que habían en esas ciudades. Y eso es, hermanos, algo que a Dios le causa celo, la fornicación con otros dioses. Y eso fue, hermano, lo que al pueblo de Israel en muchas ocasiones Dios le recriminó. Al pueblo de Israel, ¿verdad? El reino de Judá, al reino conocido como Israel, Dios los llamaba, ¿verdad?, como hermanas. Y dice que la hermana, ¿verdad?, una de ellas había fornicado y la otra también fue e hizo lo mismo. Y no está hablando, hermanos, de tener relaciones como lo decía anteriormente. Está hablando de ir y adorar a otros dioses. ¿Y qué pasó? El castigo de Dios vino, hermanos, sobre el pueblo de Israel. Pero ¿quién indujo al pueblo de Israel a estas cosas? El profeta. No pudo maldecir al pueblo de Israel, pero sí pudo introducir el pecado en el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que quizás no nos va a dañar con maldición, pero cuidado, porque no se va a quedar de brazos cruzados, sino que algo va a tramar con intención de alejarnos de Dios, de apartarnos de Dios, de que la relación entre Dios y nosotros se rompa por alguna desobediencia o pecado que hagamos en contra de Él. Por eso es necesario ver con quién nosotros platicamos. Espero, hermanos, y esta tarde nos hayamos dado a entender el tema, hermano, en ningún momento